En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre el examen una vez que están corregidas las notas. Y es que es la primera vez que yo corrijo por resultado de aprendizaje. Vosotros ya tenéis la experiencia del año pasado, pero bueno, yo la experiencia que me he llevado ahora es que en el boletín de notas va a aparecer un muy bajo porcentaje de aprobados, porque esta forma de evaluar que con un resultado de aprendizaje suspenso ya se suspende la evaluación, pues conlleva esto. Por el contrario, tenemos que, con esta forma, bueno, estoy hablando para los LOMLOE, ¿vale? Para el LOE todavía siguen examinándose de la forma anterior, pero eso con LOMLOE, con resultados de aprendizaje, al menos, pues los resultados de aprendizaje que estén aprobados, pues ya están aprobados durante todo el curso. Yo os enviaré un mensaje, porque bueno, yo creo que más o menos todo el mundo tiene claro de qué resultados de aprendizaje se tiene que recuperar, pero yo igualmente enviaré un mensaje a cada uno, a cada una de las personas que le haya quedado algún resultado de aprendizaje pendiente para que tenga claro cuál tiene que recuperar. Por otro lado, pondré unas tareas también de recuperación pues de todas las tareas que hemos visto en la primera evaluación. Estas tareas son exclusivamente para quien haya suspendido las tareas de la primera, ¿vale? Porque tengas un resultado de aprendizaje suspenso, no tienes que hacer la tarea de recuperación, si la tarea ya la tenías aprobada, ¿vale? Como yo de las tareas he puesto las soluciones, bueno, me falta por subir de la última, que como estaba en el plazo todavía en el examen, no lo subí, pero eso la tengo por ahí para subir. Pero como tengo subidas las soluciones, pues tengo que poner tareas nuevas, no valen las mismas, ¿vale? Bueno, pues eso, quería hacer esa reflexión un poco antes de nada. Y bueno, ya digo, supongo que tenéis la experiencia del año pasado y sabéis esto en qué consiste, ¿no? Que bueno, al principio la verdad es que puede... Sí. Lo veo con las notas y yo mismo digo, qué desalentador que es esto. Una persona saca notas buenísimas en 4 resultados de aprendizaje, las tareas entregadas, los cuestionarios, todo muy bien, pero fallas en un momento y le va a aparecer un 4 en las notas, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos, es la ley que nos han puesto. Bueno, siguiendo ya con la unidad 5. Sí, los que tenemos la tarea pendiente, las nuevas se pondrán antes de los exámenes. Sí, los iré poniendo. Los iré poniendo durante las vacaciones de Navidad, ¿vale? Que de tal forma que cuando volvamos estén todas las tareas listas, ¿vale? Ya digo, no, igual no llega el 31 de diciembre y no tengo todas, pero bueno, a lo largo de las vacaciones iré redactando todas las tareas. Bien, ya decir que por lo menos... que sí se puede ver la tutoría de la cuenta de estudiante, vale, dice Carlos. Bien, ya está, no sé si lo habéis visto, ya está publicada la tarea
de la unidad 5 en lo que respecta a programación orientada a objetos, ¿vale? Que se corresponde con la RA número 5. Es una, bueno, va en consonancia también con la tarea 4 que puse, porque también va de ajedrez. En este caso es más complejo, puesto que los contenidos son más complejos. Y en este caso no la voy a explicar un poco por encima, lo que pasa es que yo no la tengo hecha para mostrarla. No la tengo hecha en primer lugar porque estamos en unas fechas que no tengo tiempo para nada. De hecho, he tenido antes de esta hora en un hueco que yo solo tenía, ahora no he tenido hueco porque teníamos presentación de proyectos. Ahora, en cuanto con vosotros, tengo tutoría, tengo sesión de evaluación y estamos así. Pero además es que, como lo importante de aquí realmente es aplicar la programación orientada a objetos, es algo que tampoco puedo enseñar yo, porque sería mostraros mi código. Pero sí que quiero echarle un vistazo al enunciado de la tarea y recalcar algunas cuestiones. ¿Vale? Bueno, aquí está el enunciado, que lo tenéis tanto LOE como en los LOE. Bien, vamos a desarrollar un programa para simular partidas de ajedrez. Crearemos varias clases. Empezamos con la clase pieza, que tendrá los siguientes atributos y métodos. Como ya dije en su día, aquí, por ejemplo, sí he puesto getter, setter y constructor. Pero puede que en algunos no lo ponga, pero es algo que necesitamos hacerlo. Si no tenemos constructor, ¿cómo empezamos a crear un objeto? Bueno, pues pieza. Tiene posición, que es un atributo. Ese atributo es una cadena de texto que se define mediante una letra entre la A y la H y un número entre el 1 y el 8. Si la pieza ha sido capturada, el valor de la posición será capturada. Bueno, esto podría, la verdad es que no me da cuenta, esto podría ser optativo, puesto que también podemos directamente eliminarla, ¿vale? Como se dice más adelante. Lo importante es, la posición es entre A y H y entre 1 y 0. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos las letras que nos dicen la columna y los números que nos dicen la fila. Las blancas se posicionan en las filas 1 y 2 de inicio, mientras que las negras se posicionan en las filas 7 y 8 de inicio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí diríamos que la torre, ese atributo debería tener A1, el caballo B1, ¿vale? Etcétera. Valor es también un atributo que es de tipo numérico y quedará establecido con los diversos constructores de las subclases. Vale, valor no tiene un significado propio realmente para la clase pieza, lo tendrá para las subclases que heredarán de pieza. ¿Vale? Se dice, por ejemplo, la dama que vale 9 puntos, la torre vale 5, bien, eso viene especificado más adelante. Y bueno, métodos getter, setter y constructor. Estos métodos deben crearse en las sucesivas clases, bueno, sucesivas subclases. Bien, después tendremos una serie de subclases que heredan de pieza. Todas tendrán un método en común, que será movimiento, que recibe como parámetro una cadena de texto con la nueva posición. Y el propio método tendrá que verificar si el movimiento es válido según el tipo de pieza. Las subclases serán bueno, pues caballo, alfil, torre, dama, bien. Que ya sabéis que eso lo vimos en la tarea número 4, que el tipo de movimiento que tiene cada uno. Bueno, con la excepción de que he añadido el peón. ¿Vale? Viene aquí los valores que tiene cada pieza. Ay, se me ha olvidado poner que el peón tiene valor 1.
¿vale? Se me ha olvidado, esto lo rectificaré mañana mismo y os lo pondré, ¿vale? Bien, movimiento, que es el método que tendrá cada una de las subclases, debe decidir realmente si se realiza o no. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto, pongamos que es este alfil. Bien, el alfil es un objeto y le hacemos una invocación al método pasándole como parámetro D5, ¿vale? D5. Como el movimiento es válido, habrá que actualizar su posición, ¿vale? Si el movimiento no fuera válido, por ejemplo, si yo le pasara C5, no debería actualizar su posición y además debería retornar un valor de error. Bien. Pues eso para cada una para cada una de las subclases. Bien, eso lo dice aquí. El atributo con la posición de la pieza de la superclase se actualizará si el movimiento es legal. Es decir, si el movimiento es legal, este atributo se modifica pasando a tener el valor que el método movimiento ha recibido como parámetro. Bueno, además, todas las subclases deberán tener en común otro método, que será simula movimiento. Simula un movimiento, al igual que movimiento, recibe un parámetro con la nueva posición. Este método está hecho para verificar si el movimiento es legal, para ayudar a modificar si el movimiento es legal. Y lo verificará igual que lo hace movimiento. Pero aquí no modifica el valor de la posición, sino que esto se va a usar para devolver un array con todas las posiciones por las que ha pasado la pieza desde su posición original hasta la posición del supuesto movimiento. Explico esto realmente. Por ejemplo, el alfil. Le ponemos que se mueva a esta posición, a F7. Pues bien, te deberá devolver un array. Bueno, podría ser opcional la posición de inicio, esa es lo de menos. La de C4 no va a interferir. Pero sí que debería devolver un array con D5, E6 y F7. Devuelve esas tres posiciones. ¿Por qué? Porque esta será una operación que hagamos de forma previa para ver si realmente podemos hacer ese movimiento, ¿vale? Porque para hacer ese movimiento, pues tiene que pasar que no haya ninguna pieza en las posiciones intermedias y que si hay una pieza en la posición final, esa pieza sea del color contrario, ¿vale? Bien explicado también más adelante. Por lo tanto, eso, debemos tener claro que simula movimiento, devuelve un array. Devuelve un array siempre y cuando hayamos puesto una posición en la que se puede mover legalmente. Si yo le pongo, por ejemplo, E7, no tiene que devolver nada. En todo caso, devolverá un error. No debe devolver nada porque el alfil ahora mismo no puede mover a E7. Bien, siguiente clase es jugador. ¿Vale? Esta es una clase realmente es relativamente sencilla, donde tenemos tres atributos, ¿vale? Los dos primeros son muy sencillos, uno con el nombre del jugador, que esto no interfiere, esto no da igual que se llame Pepe, que se llame Eusebio, que se llame Victoria, ¿vale? No, eso no va a interferir. Y luego el color,
¿vale? Que debe tener o blancas o negras. Luego tenemos un array de piezas, que será inicialmente de 16 piezas. En el constructor habrá que tener en cuenta el color para colocar cada una de las piezas en su posición inicial del tablero. En esta clase, la dificultad principal está en el constructor, ¿vale? El constructor realmente va a recibir dos parámetros, que será el nombre del jugador y el color con el que juega, ¿vale? Entonces, si recibe blancas, bien, pues ya sabéis, torre A1, caballo B1, alfil C1, ¿vale? Y así colocamos las 16 piezas de las blancas en las filas 1 y 2. Si recibe negras, se colocarán en las filas 7 y 8, siguiendo la correcta colocación de las piezas en ajedrez, ¿vale? Entonces ya digo que aquí es en esta clase jugador el único método complicado sería el constructor. Que bueno, que si sabemos cómo va el ajedrez tampoco es muy difícil hacerlo. Si no, pues bueno, consultáis en Wikipedia o en cualquier sitio eso hay información por todos sitios. Por último, tenemos la clase partida. La clase partida tendrá el atributo jugadores, que es un array de dos jugadores. Uno obviamente llevará piezas blancas y otro piezas negras, ¿vale? También, si queréis en lugar de hacer un array de dos jugadores, queréis hacer jugador 1 y jugador 2, también me vale, ¿vale? No hay problema con eso. La verdad es que esta tarea da para tener bastante libertad a la hora de hacerlo. Luego, turno. Establece a quién le toca mover. De inicio será el jugador que juega con blancas, ¿vale? En el ajedrez siempre salen las blancas. Cada vez que hagamos una jugada, turno debe cambiar de blancas a negras. De blancas a negras o de 1 a 0 o de true a false, como queráis, ¿vale? Pero el turno debe alternar entre dos valores. Y tenemos jugada. Jugada realmente el método más complicado que tiene esta clase. Este método recibe dos parámetros, que son la posición de origen y la posición de destino. Por ejemplo, yo digo lo que he dicho antes, C4 y F7. ¿Qué hay que hacer con esos dos parámetros? Lo primero es, con C4 debemos mirar en el jugador a quien le corresponde el turno, que deberían ser las blancas, si tiene una pieza en C4. ¿Vale? He dicho C4. Sí. Si tiene una pieza en C4. Una vez que hemos localizado la pieza, que sería el alfil, una vez que hemos localizado esa pieza, debemos debemos hacer simular el movimiento, ¿vale? Llamamos al método de la pieza de simula movimiento. Entonces, simula movimiento, que le hemos pasado el F7, nos debe devolver D5, E6 y F7. ¿Bien? Con esas tres debemos comprobar que estén libres. Es decir, hay que mirar en todas. Hay que mirar en todas las piezas de ambos jugadores que no haya, en los dos primeros, que no haya nada. ¿Vale? Es mucho de hacer bucles, de hacer sobre todo for each y de ir mirando en la posición, ¿vale? El atributo de la pieza posición deberemos mirarlo muchísimo. Eso sí, lo miraremos no directamente, sino con su getter.
Bueno, cuando hemos visto que efectivamente esa jugada es legal, bien, en primer lugar, que el alfil está ahí, que el alfil está capacitado para llegar a esa posición y que además no hay posiciones intermedias, es decir, no hay ninguna pieza en una posición intermedia. Sí hay una pieza en la posición final, pero es de la contraria, es del color contrario, con lo cual esa pieza será capturada, ¿vale? En ese caso ya pasamos a llamar al método movimiento, ¿vale? Y el método movimiento, además, en este caso, a ver, vale, en este caso actualizará la posición de C4 a F7, ¿vale? En el José alfil. Antonio, perdona que te corté. Entonces, en el caballo da igual si hay por medio, Sí, sí, simplemente. eso lo digo aquí también. Ah, vale, vale. Es la única pieza que puede saltar casillas, ¿vale? Pero lo que Y comprueba es si está vacía o si tiene una pieza contraria, de color eso contrario. es, en esa solo se comprueba eso. Realmente el array que devuelva consistirá solo en la casilla final, en el escaque final. ¿Vale? Y bueno, pues eso, que si capturamos, creo que le dice, aquí estaba en jugada. Y si en la posición de destino hay una pieza, esta debe ser de color contrario. Además, tras el movimiento de la pieza que estaba en la posición, tras el movimiento de la pieza, uy, esto lo he redactado, tras el movimiento de la pieza, la que estaba en la posición de destino debe ser eliminada. Bien, para ser eliminada podemos hacer dos cosas. La más sencilla sería ponerla en su posición en capturada. ¿Vale? Esa sería la más sencilla. Además, una vez que lo tengamos en capturada, la posición no interferirá con los demás métodos, ¿vale? Puesto que cuando consultemos si hay algo en A1, en tal, una que está capturada nunca va a salir que está en una posición real de juego. Bien, bien, eso bien, la ponemos como capturada. Pues eso, que debe ser eliminada. La otra opción sería sería eliminarla, sería hacer un unset, ¿vale? Cargarnos el objeto, para lo cual deberíamos crear un método, ¿vale? Un método en la clase jugador que se cargue una pieza. Bien. Vale, eso respecto a jugada, que ya digo que jugada es quizás, bueno, y sin el quizás, jugada es el método más complejo de de toda la tarea, puesto que engloba a los métodos que hemos ido construyendo antes, ¿vale? Simula movimiento, todo eso. Luego tendremos marcador, ¿vale? Marcador simplemente va a contar los puntos que le queda a cada jugador. Si hemos optado por eliminar la pieza que sea capturada del array, pues simplemente sería hacer un for each y sumar el valor de cada pieza. Si hemos optado por marcar la posición como capturada, pues entonces tendremos que sumar solo las que no estén capturadas. Aquí hay una cuestión que en el ajedrez, que es cuando capturas el rey, por jaque mate, la partida se acaba. Eso no, ya a ese límite ya no vamos a llegar. ¿Vale? Y en Roca tampoco. ¿Cómo? No, que tampoco en Roca tampoco, porque son muchas cosas No, de. eso es lo pongo más abajo. Hay tres movimientos especiales en ajedrez que son el enroque, la captura al paso y la coronación del peón,
que lo vamos a obviar porque ya sería complicarlo demasiado. Y lo mismo también, el controlar que el rey esté en la partida o no, no lo controlamos. Se supone que estamos con el rey en la partida. Lo digo porque el rey no tiene puntuación. Cuando pierdes el rey has perdido la partida. No tiene sentido ya contar la puntuación. Entonces, nosotros contamos la puntuación de las piezas que no son el rey. Y por último, muestra tablero. Bien, muestra tablero, aquí también hay libertad para que cada uno lo haga como quiera. Esta sería la forma más sencilla, ¿vale? Simplemente poner unas letras, las minúsculas indican que son las negras, las mayúsculas que son las blancas, y bueno, cada inicial, pues está. Esto sería lo más sencillo, quizá con una tabla quedaría un poco más claro y tal, pero bueno, ya digo, aquí hay libertad. Este es el único método de todos los que he puesto que debe escribir algo en pantalla. ¿Vale? Porque en programación orientada a objetos no consiste en que los métodos escriban algo en pantalla, consiste en que los métodos modifiquen los valores de los atributos y devuelvan valores. ¿Vale? Y así es como se tiene que hacer todo. Bueno, y luego, pues, para ver el funcionamiento de la clase hay que crear un código de prueba. Bien, el código de prueba, pues yo he puesto la forma más sencilla, sería con un formulario y enviarle jugadas. Si alguien lo hace de una forma más gráfica, pues bueno, pues bien. Pero eso, es muy importante hacer este programa de prueba porque realmente demuestra que todo lo demás funciona. Pues nada, y luego pues eso, viene lo que la puntuación de cada una de las partes, donde yo le doy todo el peso a los métodos, porque realmente en los métodos es donde desarrollamos el código y aunque hayamos tenido que crear atributos y tal, pero es el método el que mueve esos atributos, ¿vale? Entonces, los métodos movimiento, simula movimiento y jugada, pues esos valen 2 puntos cada uno y luego el muestra tablero vale 1,5 puntos y marcador vale 0,5. Y 2 puntos el programa de prueba que lo hace funcionar todo. Es una tarea con una complejidad de las altas, bien, similar a la tarea de base de datos, puesto que es un tema bastante importante. Vale, pues bueno, hay que echarle tiempo y poco a poco pues se va trabajando en ello. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Bueno, pues nada, continúo. ¿Cuándo se tiene que presentar, perdona? Sí, en primer plazo el 11 de enero y segundo plazo 18 de enero. Vale. ¿Vale? Bueno, aunque estemos de vacaciones, si tenéis alguna duda y tal, procuraré contestarla, ¿vale? En el foro. Ya tenemos foro también de la unidad 5, también están los cuestionarios de la unidad 5. Bueno, pues seguimos con el ejercicio que quedó a medias de la semana pasada, que era este de los videojuegos. Bien, había hecho hasta añadir tarjeta. Y ahora es donde venían realmente los métodos complejos. Dice, bien, alquila videojuegos, recibirá 2 parámetros. El nombre del videojuego. Bueno, siento hacer un cambio tan brusco, pero es que, claro, el tiempo que tenemos es el tiempo, pero eso, que tenemos que pasarnos al ejercicio con el que seguíamos de la semana pasada. Y dice el método de la clase. Estábamos con la clase usuario, ¿vale? Que será alquila videojuego. Que recibirá 2 parámetros.
Uno decía que era el nombre del videojuego y otro será el usuario, es decir, recibirá un objeto de la clase usuario el que nos lo presta. Usuario. Si el nombre del juego aparece en la lista de videojuegos del usuario que ha sido pasado por pagamento, debe aumentar el crédito de este según el precio de préstamo. Disminuir el crédito del usuario sobre el que se está ejecutando el método. Es decir, el que se lleva el juego en préstamo. Además, el nombre del videojuego debe añadirse a su atributo de préstamos. Vamos, básicamente, que este crédito de aquí debe bajar, que ese dinero va para el usuario y que el videojuego se añadirá a la raíz de préstamos. ¿Vale? Bien, pues... A ver, aquí. Vale, no, aquí no está. Bueno, pues vamos a hacerlo entonces. El nombre, el videojuego debe tenerlo usuario. El videojuego debe tenerlo usuario. Con lo cual necesitamos el get artículos. ¿Vale? Entonces. O lista de artículos. Voy a llamar lista de artículos. Es igual a usuario get artículos. Bien, tengo aquí la lista. Entonces, ahora hay que ver si realmente está aquí. Lo voy a recorrer la lista. Que no sé llamarle artículo porque puede interferir. Lo voy a llamar art. A ver. For ads. Lista artículos as art. Hacemos. Lo primero sería verificar porque en artículos podemos tener videojuegos y podemos tener consolas. ¿Vale? Solo se pueden alquilar los videojuegos. Por lo tanto, hay que comprobar que ese artículo que estamos verificando, si es del tipo videojuego. Eso lo hacemos con instance of. Entonces le decimos si es instance of videojuego y se tiene que cumplir además también que art get nombre sea igual al nombre que hemos recibido como parámetro. Vale, pues si es así, si fuera así, entonces ya hay que hacer el alquiler, ¿vale? Y el alquiler he dicho que implicaba tres cosas. Que era que el objeto que está siendo llamado al método pierde ese dinero. Vale, vamos a hacer precio
alquiler es igual a art get precio, bueno, sería préstamo, le he llamado alquiler. Entonces, el dis crédito sería menos igual a precio préstamo. Por el contrario, al usuario habría que añadirle el dinero, que lo podemos hacer porque yo creo que no tenemos set de crédito, solo tenemos get, pero podemos añadirle ese dinero con AD de tarjeta. Entonces usamos el método este de AD de tarjeta. AD de tarjeta de precio préstamo. Y por último, el artículo debe de añadirse a la lista de videojuegos alquilados. Y eso lo hacemos con dis préstamos igual a al artículo. ¿Vale? Además, eso creo que es... a ver si lo encuentro, el enunciado. Además, el nombre debe añadirse... Ah, no, el nombre. Añadimos solo el nombre, no añadimos el objeto completo. Es decir, se lleva... Con lo cual, no es art, sino es art get nombre. ¿Vale? Esas son las tres cosas que hacían. Pero ojo, nos estamos saltando, me estoy saltando uno de los requisitos, pero bueno, ahora lo vemos después. Vamos ahora con el programa de ejemplo porque he hecho bastantes cosas. A ver si esto funciona. Vale. Vale, entonces le estamos diciendo de alquilar que el usuario 1 alquila el FIFA 26 del usuario 2. El usuario 2 tenía el FIFA. Sí, porque... set artículo. Ah, sí, sí. Ah, vale, sí. Porque aquí se lo añadimos con el set artículos. Vale. No, pero el FIFA... Sí, el FIFA es el 3, el V3. Así que sí que lo tiene. Bueno, la cuestión es que ahora, en lugar del... Bueno, sí, del 2 también. Get crédito. A ver, voy a poner un BR para que se vea. Ahora, después del alquiler, tenemos que ver que en el usuario 2 ha aumentado el dinero. Vale, bueno, no está haciendo... Ah, porque no es alquila. Claro. Es alquila videojuego. A ver si ahora lo hace.
Sí, 230. Ha aumentado 10. Que si nos vamos al FIFA, el precio que tenía de alquiler era 10. ¿Vale? Podemos verlo también, podemos hacer un mejor seguimiento poniendo eco antes del alquiler. Bueno, este va a ser 1. Este va a ser U2. Y le ponemos también un bar dump, ¿vale? Para que nos muestre todos los alquileres. Que eso lo hacemos con el que ha alquilado es 1, ¿vale? Todos los préstamos, que diga. ¿Vale? Y le voy a decir que todo eso, bueno, y luego un BR también, un par de BRs. Todo eso también después del alquiler. ¿Vale? Aquí se puede ver que... Bueno. A ver, ahora sí, antes del alquiler. El usuario 1 y espacios. El usuario 1 tenía 150 euros, el usuario 2 tiene 250, pero le hace un alquiler y el usuario 1 pierde 10, el usuario 2 gana 10 y en los alquileres del usuario 1 vemos que ya ha aparecido el FIFA. Además, él puede alquilar las veces que sea necesario. Entonces le ponemos... Y en lugar de FC todo el rato le voy a poner también Forza Horizon 5. Y le voy a poner también otro, el FIFA 25, que no existe, ¿vale? De tal forma que añadirá 4 alquileres y no 5. ¿Vale? Podemos ver aquí lo que ha pasado. Ha perdido más dinero ya de alquileres y tenemos 4 alquileres. 3 se corresponden al FIFA 26 y 1 al Forza Horizon 5. El Forza Horizon 6 no se ha añadido puesto que no es un videojuego que tenga el usuario número 2. Hay varias aquí en un método como este, que es un método ya que tiene cierta complejidad. Me he estado saltando varias cuestiones. La primera es que me asegure de que realmente usuario sea de tipo sea un objeto de la clase usuario. Que todo eso podríamos ir haciendo aquí, por ejemplo, si no usuario instance of de usuario, bien, pues debemos salirnos. Y eso sí, no sacamos mensajes de error desde el método. El método lo que tiene es que devolver un valor que nos diga error. Aquí en el enunciado venían unos códigos que decía tanto el préstamo como la compra, bueno, se devolverá 0 en caso de haberse realizado la operación. 1, si no se ha podido hacer porque el artículo no estaba en la lista. 2, si no se ha podido hacer porque el adquiriente no tenía el dinero necesario. Podríamos añadir más. Este podría ser return
3, que significará que es que no hemos pasado un parámetro correcto. Lo mismo podríamos hacer con nombre, comprobar realmente que es una cadena de texto y si no es así se devuelve, por ejemplo, return 4. Ahora lo que decía, si todo va bien hay que hacer return 0, con lo cual aquí debemos hacer return. Porque también decía, tanto en préstamo como en la compra, si el artículo que buscamos se encuentra en la lista más de una vez, solo será comprado o alquilado el primer elemento. Tal y como yo lo tenía puesto, hasta poner este return 0, no funcionaba así, sino que si el usuario que se le pasa como parámetro tenía 2 veces el juego, era capaz de alquilarlo 2 veces. ¿Bien? ¿Comprendéis lo que digo? ¿Hola? ¿Me seguís? Ah, que... Vale, vamos a ver, bien. Lo que estaba diciendo es eso, que si en esta lista hubiese un juego repetido, si no ponemos el return 0, el juego se alquilará 2 veces, cuando realmente no vamos a alquilar el mismo juego 2 veces. Bien. Entonces el return 0 nos evita eso. Bien. El siguiente caso de error. A ver si doy con... Aquí. El siguiente caso de error. Si no se ha podido hacer porque el artículo no estaba en la lista. Bien, eso devuelve 1. Eso significa que habremos salido del bucle y no habrá encontrado el juego, con lo cual debemos hacer return 1. Y luego deberíamos hacer antes de nada la comprobación de realmente, es decir, hemos encontrado el juego, lo tiene, pero no tenemos dinero para comprarlo. Entonces hay que hacer el return 2. Eso haríamos que si art get precio préstamo es mayor que this crédito, a ver dónde está el error aquí. Vale, creo que el error era... No, el error sigue habiendo error. Get precio préstamo. A ver, si yo quito esto, no hay error. Vale. Sí. Demasiado. Ah, vale, no es un error, es una advertencia. Si, como estaba diciendo, art get precio préstamo es mayor que this crédito, pues no hay que hacerlo. Entonces hacemos return 2. Vamos a comprobarlo. Lo primero es ver si esto es... Vale, esto sigue funcionando. Sí, sí, no. Bien. Bien, vamos a comprobarlo, que no llega a hacer no llega a hacerlo. Si le voy a poner aquí en el index, le voy a poner que... ¿Quién se quiere estar girando? El uso 1. El uso 1 no va a salir con 150, sino que va a salir solo con 20 euros. Con lo cual no podrá hacer nada más que 2 alquileres, 2 préstamos.
Las funciones, es decir, la llamada a estos métodos, perdón, a estos métodos de alquila videojuego habrán devuelto un valor, que yo ese valor luego puedo evaluarlo con if lo que me dé es distinto de 0, pues entonces escribir el error por pantalla. ¿Vale? Eso habría que hacerlo, bueno, pues en una de estas. Sí. Esto, bueno, este no es el que falla. Lo pondría. Lo pondría aquí. A ver, ¿por qué me está? Lo pondría aquí. Sí. Esto es diferente a 0. Vale, y podemos. No. Vale, error alquilar videojuego. Vale, que esto habría que evaluarlo mejor, que si es 1 o si es 2, habría que ver cada una de esas posibilidades. Bien, más cosas. Bueno, respecto a alquila, nada más. Luego quedaría el método, que no va a dar tiempo a verlo, el método compra artículo, que también recibirá 2 parámetros. ¿Vale? Es prácticamente lo mismo, con la diferencia. Hombre, en este caso ya, bueno, hay varias diferencias, pero el proceso es el mismo. Y es que aquí no tendremos que ver precio préstamo, sino el precio de el precio de venta. ¿Vale? Y además que cuando se haga la venta se tiene que tiene que cambiar de el artículo tiene que cambiar de propietario. Es decir, aquí al usuario habría que eliminarle el videojuego de su array y añadirlo al del propietario, al del objeto al que se está realizando la llamada. ¿Vale? Pues bueno, ha quedado eso que quizá el próximo día, aunque sea después de Navidad, lo veremos porque una vez visto este método, el otro es modificar un par de cosas. Sí que necesitaremos ayudarnos en un método que no existe todavía, que yo creo que no lo tenemos hecho, que sería el de eliminar artículo. ¿Vale? No tenemos ninguno que elimine artículo. Entonces deberíamos hacer para usuario crear un nuevo método que se llame eliminar artículo para ayudarnos a la hora de hacer este de venta. Y eso es algo que también tendréis que hacer en la tarea. Es decir, crear métodos auxiliares que, aunque no vengan en el enunciado, nos pueden ayudar a la hora de a la hora de realizar los métodos que sí que vienen en el enunciado. ¿Vale? Bueno, pues ¿alguna duda respecto a esto? Yo sobre todo quería dejar claro, pues eso, la filosofía de la programación orientada a objetos. Esto es que todo esto debe funcionar enviándole parámetros a los métodos y que los métodos nos devuelvan valores. Y que funcione, como ya digo, como una caja negra, en la que una vez que está creado el método o incluso la clase, nosotros no debemos nada que preocuparnos de la interfaz. La interfaz es los métodos a los cuales les enviamos datos y que nos devuelven datos. ¿Vale? Bueno, pues, ¿alguna duda? ¿No? Pues nada.
Pues eso, felices fiestas. Pero sí había una pregunta aquí. Una pregunta. Si ha podido alquilar el usuario uno el préstamo del mismo juego varias veces. Sí, sí, eso sí. Sí, Francisca, es que perdona que como no tengo la pantalla esta en la que leo los comentarios. Sí, sí, se puede. En sucesivos métodos, en sucesivas invocaciones al método, sí se alquila. Pero lo que quiero decir es que en una invocación solo se alquila un videojuego. ¿Vale? Bueno, pues nada, felices fiestas y bueno, tendremos que vosotros con la tarea, yo también estaré atendiendo a los foros y haciendo alguna cosilla. Así que trabajaremos un poco, pero sobre todo, pues eso, que tengamos felices fiestas y lo pasemos bien estas Navidades. Y feliz año. Un saludo. Hasta luego.